En realidad tenemos una generación de padres que básicamente hay como una mezcla, ¿no? Unos padres que por un lado son muy sobreprotectores y por otro lado unos padres que son muy permisivos, ¿no? Tener una generación de niños y ya algunos adolescentes que, pues eso, que no tienen límites, que son más miedosos, y ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Y es que en esa manera de educar en la actualidad, ¿no? Que está muy basada, ¿no? En ese hiperpermisismo, en esa hiperprotección, ¿no? Está ahora hablándose, ¿no? De hiperpaternidad, ¿no? Que ya hace años se está hablando, Levin, Honoré, más recientemente Eva Millet. Tenemos todo unos estudios y bueno, pues eso, ¿no? Una experiencia a nivel de colegios, de terapias, donde estamos viendo pues eso, ¿no? Muchos problemas dentro del entorno familiar, y han cambiado mucho las cosas. Entonces, ¿dónde marcarías el límite entre lo que es ayudar al niño y sobreprotegerle? Yo creo que no tenemos que perder de vista ese objetivo, ¿no? Esa función de los padres, ¿no? De educar a los hijos en la autonomía, en tener unos valores, y por lo tanto, si tenemos que procurar esa autonomía, lo que tenemos que hacer son guías, somos guías para los hijos, ¿no? Y tenemos que enseñarles en muchos aprendizajes. Si constantemente les ayudamos, en realidad les damos unos mensajes contradictorios, ¿no? Te ayudo porque te quiero y me siento aquí a hacer los deberes contigo porque es muy importante que hagas tus deberes, pero el niño también lee entre líneas, bueno, y porque si no yo solo no podría. Y esa es la ayuda que no ayuda, esa es la ayuda que invalida finalmente. Y es una forma de tratar a los hijos que finalmente pues eso lo sobreprotege, porque hay una ayuda excesiva, porque nos adelantamos a las dificultades. De repente voy a ponerle una lucecita en la habitación para que duerma y no tenga miedo a la oscuridad, cuando no ha dicho nada de miedo a la oscuridad, pero por si acaso, para que no tenga miedo, para que no sufra, ¿no? Esa es la idea que hay detrás, ¿no? Como que los hijos son frágiles y que hay que no sufran, ¿no? Que sean felices, y vamos a procurar que estén muy bien. Y entonces nos pasamos de la raya. Ahí. Y es esa constante ayuda, esa sobreprotección, ese adelantarnos a sus necesidades, que vamos en realidad cortándoles, ¿no? Aprendizajes que luego ellos ven, ¿no? Que otros niños son capaces de hacer cosas y ellos no, ¿no? Las madres apisonadoras. Exacto. Porque vamos allanando, ¿no? Exacto, un poco el terreno de los niños. Y lo que tenemos que hacer en realidad sería ponerles pequeñas piedrecitas en el camino y que vayan superando esas dificultades, y ahí es donde los niños crecen. Ahí es donde los niños se sienten, había esta dificultad y la he superado, qué bien, y se sienten mayores y más capaces, ¿no? Si el camino es liso, los niños se acostumbran a que no hay peligros, no hay problemas, no hay frustración, y esto no es la realidad. ¿Cuál dirías que son las consecuencias de que un niño esté sobreprotegido? Pensemos, ¿no? Si te están sobreprotegiendo constantemente, si te están ayudando en exceso, la autoestima baja. Esos niños tienen una muy baja autoestima, tienen un autoconcepto de que ellos no son capaces. Claro, si mi madre, si mi padre me están acompañando a hacer todas las cosas, es que, claro, ellos no consideran que yo sea capaz. Son chavales que tienen muchos miedos, porque viven en una constante alerta de los padres, ¿no? Y estamos viendo muchos más miedos, incluso fobias en estos niños. Son niños más inseguros, que después desarrollan más sensibilidad a la ansiedad, que se presentan a un examen y tienen tanto miedo a quedarse en blanco por esa presión y por esa sensación de que no son capaces de realizarlo, que realmente los casos de ansiedad con niños de 10 años nos están sorprendiendo, ¿no? Realmente. Y en general eso, ¿no? Unos niños muy dependientes, muy miedosos, con una baja autoestima, y todas las consecuencias que eso supone para ellos en su crecimiento, ¿no? Que todavía tienen que desarrollarse. A superar, más problemas a superar, ¿no? En ese crecimiento. Otras consecuencias es que tenemos que tener en cuenta que los padres, al ayudar constantemente, al sustituir incluso a los hijos, ¿no? Pensemos que hay padres que van por la calle y un amigo les pregunta al niño, ¡ay, cómo te llamas? ¡Qué grande que estás! Y el niño le da mucha vergüenza contestar y se queda callado,
y los padres contestan por él, sustituyen al hijo, ¿no? En lugar de dejarle ahí su tiempo para que responda. Entonces los niños, pues, ley del mínimo esfuerzo. Si ya contestan por mí, yo no tengo que superar esta dificultad, ¿no? Y claro, es un constante, ¿no? Vivir en donde siempre hay, ¿no?, alguien que te está protegiendo y que no permite, ¿no?, que no haya ni un momento de problema en tu vida, ¿no? Ese allanar el camino, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona este problema, ¿no? Los padres, intentando que el niño no lo pase mal, le sustituyen, le ayudan, ¿bien? El niño no aprende, ¿vale? Y sigue haciendo más de lo mismo y por lo tanto deja que le ayuden y tiene ese mensaje, ¿no?, cada vez más claro de que yo solo no puedo, de que me tienen que ayudar, me siento incapaz. Los padres, viendo que el chaval se siente incapaz, le siguen ayudando y él se sigue sintiendo incapaz. Y entonces tenemos ahí ese círculo vicioso, ¿no? Llamamos la circularidad, la causalidad circular, que tenemos que estar muy atentos porque es ese pez que se muerde la cola y que si no lo cortamos es infinito. Te voy a plantear una situación cotidiana que se produce habitualmente. Esos niños que están jugando tranquilamente en cualquier entorno, una fiesta del colegio, en el parque, y llega la hora de irse. Entonces el padre le dice que se tienen que ir, no se lo toman muy bien y termina con el padre peleando, forcejeando con el niño, le coge en brazos, el niño empieza a patalear, empieza a gritar. ¿Qué consejos nos puedes dar para esos momentos en los que hay una falta de respeto tremendo por parte de los niños y una mala educación? Tenemos que ver, ¿no?, ese otro modelo más permisivo, ¿no?, de que esos padres no se dan cuenta que esos niños están cruzando una línea roja, que aunque tengan 4 o 5 años, da igual, ya la han traspasado, ¿no?, porque es una agresión y eso es algo grave. Y no podemos decir que como es pequeño no pasa nada. Desde el minuto cero se tiene que poner esa línea roja muy clara. Los niños captan enseguida, pero tenemos que tener esa actitud ante esa reacción del niño que podemos entender perfectamente normal, pero que no la podemos permitir bajo ningún concepto. Y en una situación como esta, yo le preguntaría a la madre, bueno, ¿y en qué momento le piensas decir, ¿no?, que eso no puede ser, ¿no? Esa es la estructura en la que se basa la jerarquía familiar, porque finalmente no somos todos iguales. Los padres somos los guías, los padres somos los adultos, los que educamos. Los hijos están aquí. No aquí, están aquí, pero no están aquí. Si nos ponemos a la misma altura, somos colegas de los hijos. Y en ese mismo momento los acabamos de dejar huérfanos. Porque si no hacemos de padres, ¿quién hace de padres, no? Entonces, la diferencia es esa actitud de respeto. Y el respeto no significa una autoridad en plan dictatorial y eso es un concepto malentendido. En la educación con los hijos lo que tenemos que entender es el respeto desde el amor y el respeto mutuo. Y tenemos que hacernos respetar. Con coherencia, para empezar, ¿no? Si le decimos a un niño que no chille, nosotros no podemos gritar, tenemos que modular nuestro tono. Con el ejemplo, ¿no? Claro. Y sobre todo la actitud. Tiene que ser una actitud en la que nosotros tengamos que poner los límites. No son los niños los que deciden a qué hora nos tenemos que ir a casa. Somos nosotros los que vemos los tiempos y que tenemos que tomar esas decisiones. Y los padres, si no tienen esa actitud, no le están dando ese marco en el que los niños se sienten seguros. Los niños necesitan clarísimamente unas normas y saber cuáles son las reglas del juego. Yo siempre digo, si nos ponemos a jugar al parchís tú y yo y no sabemos las normas del juego, nos vamos a pelear seguramente. Porque ahora te ha salido 6 y tienes que abrir la barrera y tú dices que no, que eso me lo acabo de inventar, no, que la regla dice eso. Pues o nos ponemos de acuerdo con las reglas o es muy difícil entenderse, ¿no? Sí. Y los padres son quienes tienen que hacer esas reglas del juego. Y los niños necesitan explicitarlas y saberlas. Y cuando las cosas son muy estables y sabemos que salimos del colegio, vamos al parque, jugamos una horita y nos vamos para casa. Y cada día es más o menos lo mismo, no es sorpresa, no hay que discutir si ahora nos vamos para casa o no. Y sobre todo, podemos entender que un niño quiera jugar, siempre es más divertido jugar que ir a comprar o hacer otras actividades, pero no tenemos que entrar en una negociación, porque entonces les estamos dando a ellos el poder, ¿no? Podemos ser muy empáticos, yo sé que te lo estás pasando muy bien, venga, dentro de 5 minutos nos vamos a ir, ¿no? Sí, y dar unos preavisos, ¿no? Claro, para que el niño no se sorprenda. Claro, porque podemos entender que es mucho mejor para él estar ahí jugando.
y tenemos que confiar que eso tiene que funcionar y tenemos que confiar en nosotros mismos como padres. Y los niños crecen pensando pues eso, ¿no? Que tienen derecho a todo, no conocen un no como respuesta, ¿no? Porque esos padres, para que los niños estén contentos, no les ponen límites, les permiten todo y ahí pues ya está, ya nos estamos perdiendo, ¿no? El niño necesita esos límites y tener la capacidad de aguantar un no como respuesta, ¿no? Y tenemos niños que tolerancia cero a la frustración precisamente por eso, ¿no? Porque nunca han recibido un no como respuesta, ¿no? Son niños que luego, cuando tiene que ser que no, porque es que no hay otra salida, esa frustración se convierte en ira, en rabia, y son niños que pueden ser realmente hasta violentos, ¿no? Y déspotas con los padres, y van creciendo encarándose a los padres, porque claro, como son colegas que miran de tú a tú, y ahí es donde la falta de respeto, desde luego, es absolutamente ausente, ¿no? Si ante la falta de respeto, ¿no? Aunque sea teóricamente leve o podríamos considerarla no tan grave, ¿no? Un niño que le dice a su padre, Ana, qué pesado eres, o no te enrolles, déjame. Es que ahora los padres dicen, no, es que los niños hablan así. Bueno, pero ¿dónde está esa línea roja? ¿De dónde empieza el respeto, ¿no? Y si no se responde, ¿no? Ese silencio, como decía Paul Watzlawick, ¿no? En su primer axioma de la comunicación humana, decía, es imposible no comunicar. Y ese silencio lo que está comunicando es que no pasa nada porque me hables así. Y el niño lo entiende perfectamente y va creciendo, y ya no digamos un adolescente, ¿no? Que además se piensa que los padres son iguales, porque la adolescencia, el adolescente, todo lo contrario, intenta ponerse por encima, ¿no? Y entonces ahí están los padres absolutamente perdidos, ¿no? Pero es mucho antes, ¿no? Es desde pequeños que tenemos que ir poniendo esos límites y marcando ese concepto de respeto.